Listo, ya estamos grabando. La clase pasada, la clase del jueves, habíamos hablado del concepto de inductancia. Habíamos hablado de más o menos cómo funcionan las bobinas, lo del campo magnético. Hoy vamos a hablar de capacitancia. ¿Listo? Entonces, estos conceptos los vamos a utilizar más adelante en la resolución de circuitos trifásicos para mirar el tema del desfase de las ondas. Cuando las ondas están en adelanto y están en atraso, eso es debido a los diferentes tipos de cargas que precisamente son las que estamos estudiando, cargas capacitivas y cargas inductivas. Para eso es que las necesitamos. Listo, entonces vamos a ver el tema de los capacitores. Entonces, el capacitor es un elemento que almacena energía en forma de campo eléctrico. La vez pasada habíamos visto que la bobina almacena energía en forma de campo magnético. Entonces es importante entender su funcionamiento para poder entender los circuitos, para poder resolverlos, para poder diseñarlos y proponer soluciones. El capacitor nosotros lo podemos entender como un elemento activo o un elemento pasivo. ¿Sí? ¿Cómo lo entenderíamos nosotros? ¿Como un elemento activo o pasivo? Acuérdense que los elementos activos son aquellos capaces de entregar energía, los pasivos son aquellos que consumen esa energía o que transforman esa energía. Entonces el capacitor está catalogado como un elemento pasivo, a pesar de que él es capaz de almacenar y luego entregar esa energía, no es capaz de producirla. Entonces lo consideramos como un elemento pasivo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el concepto básico del campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces, acá en palabras sencillas, en conceptos sencillos, simplemente tenemos una carga positiva y una carga negativa. Nosotros sabemos que estas cargas las podemos separar. Usted puede separar los electrones de los átomos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros separemos esas cargas? Va a haber entre ellas una fuerza, ¿cierto? En este caso, en la imagen que estamos viendo ahí, sería una fuerza de atracción o de repulsión. Atracción. De atracción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las cargas son de signo diferente. Algo importante que debemos notar acá, a diferencia del campo magnético, nosotros veíamos allá en el campo magnético que no podemos separar el norte del sur, siempre van a estar unidos. Acá es lo contrario, acá sí lo podemos hacer, podemos separar las cargas negativas de las positivas. Entonces hay una fuerza y todo lo que vemos alrededor, estas líneas que estamos viendo ahí, es lo que conocemos como el campo eléctrico. ¿Listo? Ese es el campo, estas líneas. Estas líneas ahí las estamos viendo en dos dimensiones, pero ustedes se las tienen que imaginar en tres dimensiones. Usted se imagina una esfera y en todas las direcciones radial a esa esfera va a salir esas líneas de campo. Entonces, a lo largo de la historia se han hecho varios experimentos para evidenciar la existencia de ese campo. Una de ellas es a través del generador de Van de Graaff. Un generador de Van de Graaff es un elemento muy sencillo donde colocamos o ponemos acá una cúpula metálica, generalmente semiesférica,
donde queremos acumular cargas. ¿Cómo se acumulan las cargas? Acá se pone una correa, esa correa es móvil, haga de cuenta que es como la correa que va del alternador al motor del carro, tiene ese mismo movimiento, sino que acá el motor ya no es el motor del carro, sino es un motor más pequeño, tiene una parte acá plástica, esa correa puede ser de caucho, puede ser de un polímero, hace fricción con este eje y en la fricción se empiezan a separar las cargas. Hemos hecho el experimento muchas veces de frotar la peinilla con el cabello o frotar cualquier elemento con una superficie como la ropa y se genera esa chispa. Lo mismo está sucediendo acá, vea, aparece una chispa. Entonces vamos acumulando, como esto está rotando, se va acumulando la energía estática acá en la cúpula. Entonces fíjese que acá hay una saliente, esa saliente es la encargada de recoger toda esa carga que va a través de la correa, de esa cinta. Este es un movimiento eléctrico acá, un motor eléctrico, empieza a mover acá la correa, se genera esa fricción, se genera esa diferencia de cargas, se separan las cargas y se carga la superficie de manera positiva. Luego se conecta acá a tierra y eh, sucede la descarga. Todas las cargas de la superficie se van a través de ese electrodo. Así es como funciona. Ahí estamos hablando de qué? De cargas estáticas. Cargas estáticas. Entonces acá vemos en estas imágenes cómo evidenciamos la existencia de ese campo. Fíjese acá en esta imagen, en esta última, cómo tenemos un sistema bastante simplificado, un generador casero. Ahí van acumulándose las cargas acá en esta superficie y a través de estos papeles se ve la existencia del campo, lo que les decía, es de manera radial, de manera tridimensional. Y lo mismo sucede acá. Entonces acá las personas hacen contacto con esa superficie y el cabello hace las veces de estos papeles. Vean acá, en esta imagen también vemos como a la niña se le separa el cabello, como acá los papeles. ¿Cómo explicaríamos este fenómeno? ¿Por qué se le separan ahí los cabellos? ¿Por qué se le eriza así el cabello a estas personas? Por el campo electrónico. El campo eléctrico. Sí, señor. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Démosle un poquito más de forma. Expliquémoslo de mejor forma. La energía busca como por dónde salir, por dónde evacuar. Sí, sí, puede ser esa una buena definición. Sí, es la estática, Yasmín. Acá estamos hablando de energía estática. Profe, una pregunta, ¿cuál es la Señor, diferencia entre campo electromagnético y campo eléctrico? sí estuvo la clase pasada, Jonas, que hablamos del campo magnético. No, profe, la tengo ahí grabadita porque venía en carretera para Bogotá y no alcancé a ver. Ah, pero ahí está, profe, ahí Sí, está, señor, yo la ahí la está tengo. grabada para no detenernos ahorita tanto, ahí está la clase grabada en el canal. Vale, profe, gracias. Entonces, para que le sirva de guía, obviamente lo que hablamos acá simplemente es una guía. Hay mucho más material en YouTube, mucho más didáctico, mucho más visual. Simplemente los que yo les presento acá es algo para que ustedes, para motivarlos, para que ustedes profundicen. Entonces, acá lo que estamos viendo es que toda esta superficie, perdón que me vuelva acá, está cargada positivamente. Entonces, esta carga se transmite al cuerpo humano, a toda la superficie del cuerpo humano, incluida el cabello. Entonces, toda la superficie acá es del brazo, de la ropa, está cargado positivamente, el cabello también, pero el cabello tiene esa posibilidad de moverse, mientras que acá, pues obviamente las partículas, las células del cuerpo no lo hacen, acá sí el cabello tiene esa posibilidad de moverse, entonces acá se ve más claro cómo es esa separación.
Ahí en ese experimento eh, estamos hablando, acá en este generador estamos hablando de miles de voltios. Es decir, acá estas personas están sometidas a una tensión muy alta. La pregunta sería, ¿por qué no les pasa nada? Si Porque es están, de energía estática, ¿no? aun siendo energía estática, es peligrosa, Santiago. Estamos hablando de miles de voltios. Vamos acá un momento, les voy a compartir acá la pizarra y vamos a mirar. Entonces, ustedes han visto los sistemas trifásicos, las líneas de alta tensión que pasan allá por el frente de su casa, que son tres, ¿cierto? Que son cables desnudos. Sí los hemos visto, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ahí a qué tensión estamos? Esto es corriente alterna. 13.100, 13.200 creo que son voltios. 13.200 kilovoltios. Para el caso particular de Bogotá, 11.400 por el tema de la altura. Entonces, fíjese que estamos hablando de miles de voltios. Estamos hablando de miles de voltios. Entonces, ustedes han visto cómo llega acá la paloma y se sitúa acá en esta parte. Mi instructor ahí entonces sería por la diferencia de potencial, que no, Exactamente. no, no Entonces, determina. acá, ¿cuánta tensión hay entre la paloma y el cable? ¿Están al mismo nivel de potencial, profe? Exactamente, 0 voltios. No hay tensión. Entonces, a pesar de que esto es corriente alterna, está a 0 voltios, entonces no le pasa nada. Ustedes también han visto que a esas líneas de alta tensión, ya líneas de 500 kilovoltios, también les hacen mantenimiento. Ese mantenimiento es con la línea energizada. En algunos de los casos donde hay más presupuesto, la hacen hasta con helicópteros, que viene acá el helicóptero y se sitúa en la línea. Acá, ¿cuánta tensión hay entre el helicóptero y la línea? También 0 voltios. Como está al mismo potencial, no pasa nada. Se puede hacer eso, ¿sí ven? Entonces lo mismo es lo que estamos viendo acá. Acá, a pesar de que estas personas están sometidas a mucha tensión, todo el sistema está a la misma tensión. Acá la reja, el generador, todo está a la misma tensión. ¿Cuándo se vuelve peligroso? Donde hagan contacto acá con un elemento extraño, con un elemento que esté conectado a otra parte del sistema, a tierra, por ejemplo. Entonces hay varias cosas. No importa si estamos hablando de corriente alterna, como en el caso de las líneas de alta tensión, o estamos hablando de corriente continua, como en este tipo de generadores de corriente continua, que es energía estática. ¿Sí? ¿Listo? ¿Vamos bien? No sé si tengamos más que añadir ahí. Igual este concepto lo vamos a seguir tratando a lo largo del curso. Listo, entonces vamos a ver acá algunos experimentos típicos donde se evidencia también el campo eléctrico. Entonces acá uno de los más famosos es la jaula de Faraday. Entonces la jaula de Faraday, nosotros le inyectamos acá un campo eléctrico alrededor y ese campo eléctrico va a ser nulo al interior de esa jaula. Acá lo podemos ver, también tiene aplicaciones en la medicina, donde lo podemos ver más claro, en cosas que nos pasan en el día a día. Por ejemplo, un avión es una jaula de Faraday. Entonces, cuando un avión es impactado
por una descarga atmosférica, toda esa energía se distribuye por el fuselaje del avión y continúa su trayectoria hacia tierra. Lo mismo en un carro. Cae el rayo, esa energía se disipa por toda la carrocería y continúa su trayectoria hacia tierra. Acá tenemos un corte transversal de esa situación. Cae el rayo y pasa a través de la carrocería, de la superficie del carro, a través de la llanta. Digamos que en una situación de estas, de una tormenta eléctrica, ¿a usted qué le conviene más? ¿Subirse al carro o quedarse afuera del carro? Subirse. Subirse, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien opina lo contrario? Sí, por eso estamos de acuerdo. Siempre y cuando estén las puertas cerradas. Tiene que estar entonces el carro, eh, perdón, la probabilidad de que a usted no le pase nada es más dentro del carro. Si usted está acá afuera, es más peligroso. Acá viene toda esta superficie metálica. ¿Por qué se va a través de la rueda y no sigue, digamos, en esta trayectoria? ¿Por qué no sigue derecho? Me refiero a que llega, Sería el plástico de la rueda, pues el llega, material de la rueda hace tierra. ¿por qué el rayo no hace esto, mejor dicho? La pregunta. Entonces es lo que está diciendo la compañera. Sabemos que la corriente eléctrica, esto es corriente eléctrica, busca el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? La parte metálica, ¿ver? Todo esto es metálico, todo esto es metálico, todo esto es metálico. Acá hay un espacio entre la rueda y la carrocería, ¿cierto? Pero ese espacio, vea que es más corto que todo este espacio de acá. La rueda es de caucho, no iría porque busca ese camino si la rueda es de caucho. Si vemos la vista lateral, esta parte sería de caucho y esta otra es metálica, ¿cierto? Entonces fíjese que el camino más fácil es a través de todo el metal. Así haya acá pequeñas partes de otros elementos como el caucho, por ejemplo. Entonces vea cómo es la trayectoria. ¿Qué pasaría si usted estuviera acá afuera? En lugar de estar acá adentro, ¿qué pasaría si usted estuviera acá afuera? Pues uno se vuelve como ese conductor para la descarga. Entonces fíjese que acá impacta el rayo en la Tierra. Entonces vamos a ver ese impacto acá en otra vista. Entonces impacta el rayo y se forman alrededor unas líneas de campo eléctrico, que es lo que estamos viendo, analizando el día de hoy. Vean, se forman radialmente al impacto del rayo. Este es el impacto del rayo. Todo esto es la superficie del suelo. Entonces, si usted está acá parado en esta situación, entonces muy probablemente usted tiene acá un pie y el otro pie acá. ¿Sí? Lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hay entre estos dos pies? Una diferencia de potencial, porque el potencial es diferente. Volviendo acá al ejemplo de los cables, ¿veas? Es como si tuviéramos unas líneas, solamente que esas líneas son acá en la superficie del suelo. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como tensión de paso. Tensión de paso. Entonces, por eso es que a nosotros nos dan recomendaciones de caminar en un solo pie o ir saltando, cosas como esas, que pues es difícil de aplicar porque uno no, muchas veces no está preparado para eso, pero pues es lo que nos dice la teoría. Entonces fíjese que acá esta persona está con mayor probabilidad de salir ileso porque está en una jaula de Faraday. ¿Ve? Al interior del carro no hay presencia de campo eléctrico. Lo mismo ocurre en el avión.
Profe, una pregunta. Señor. En la teoría de referente al carro, el motivo por el cual el rayo puede caer en un carro es más latente si va rápido o si va lento. Porque tengo entendido que si va rápido, él se carga más positivamente. Listo, digamos que acá en el avión estamos hablando de qué velocidades, más o menos, 600, 700 kilómetros por hora. Hasta 800. Ajá. Y acá el carro estamos hablando de 100 por ahí, un promedio. Sí, profe. Ya la superficie, cuando llega el rayo acá a la superficie, ya está cerquita, estamos hablando acá del orden de metros. Fíjese que el rayo ya cuánta distancia recorrió. Entonces, la carga o la intensidad de ese rayo depende de la fricción de las nubes. Todos sabemos cómo se forman los rayos, ¿cierto? Con la fricción de las nubes. Entonces, Sí, no, el carro únicamente está haciendo, o qué función está cumpliendo, la de transmitir esa energía, ¿cierto? En ningún momento está produciendo nada. Entonces, el tema de la velocidad no lo tenemos acá en cuenta porque no influye en esa transmisión de esa energía acá en un espacio tan corto. De pronto, si ya nos vamos al detalle, pueden haber algunas diferencias, pero así de manera muy general podemos estimar que es lo mismo. ¿Sí? Ok, profesor. Listo, bien. Eh, en cuanto a todo este tema de la electricidad, de estos fenómenos, hay muchos mitos, muchas cosas. Digamos que cuando uno hace un mito muy común, cuando uno hace instalaciones eléctricas, dicen que la energía trifásica es más económica que la monofásica. Es un mito que existe. Acá también el tema de los rayos, hay muchas cosas que no son tan ciertas científicamente. Acá, por ejemplo, ¿qué le pasaría a esta llanta? Empezaría a quemarse, ¿cierto? La parte del caucho, que eso es muy común, no solamente en este tipo de fenómenos, sino también, digamos, en fenómenos de reparación de líneas o mantenimiento de líneas, que acá están los camiones, acá está el poste, acá ponen una escalera o una grúa, hace contacto accidentalmente acá con las líneas, los trabajadores están acá en el camión y empieza a echar esto humo. Esto ha pasado muchas veces. Estas personas, como ya están acostumbradas a eso, ya saben cómo es el protocolo acá de seguridad, quedarse ahí quieticos. Si se van a mover, tienen que dar acá saltos súbitos, lo que les estaba diciendo de caminar en un solo pie. ¿Sí? Entonces fíjese que es el mismo fenómeno, es la misma situación. Pero lo importante es entender acá el concepto de campo, qué es lo que está sucediendo. Sí, José David. Profe, qué buena lo que su merced está diciendo ahí de la trifásica y la monofásica, que es un mito que es más económica la trifásica que la monofásica. Ajá. Pues según acá, pues, o la parte de electricidad, pues sí se ha comprobado en cuanto a consumo que el consumo en una casa trifásica es menor a una monofásica. Tengo entendido y lo he puesto en práctica. Listo. Ahorita no entremos en este detalle. Nosotros cuando estamos alimentando cargas, estamos consumiendo esa energía, ¿cierto? Energía. Entonces la energía va a fluir, bien sea de un sistema trifásico a un sistema monofásico, a X carga. Entonces, puede llegar a ser más económica en el sentido ya del funcionamiento como tal, pero hay que tener en cuenta también los gastos de los contadores, los gastos de los medidores, de todos los elementos,
Entonces eso dejémoslo para cuando lleguemos a esta parte de los trifásicos y lo desarrollamos de mejor manera, ¿listo? Para no distraernos tanto con eso. Listo, José David, gracias. Listo, profe, gracias. Listo, solo vamos a mirar bien con calma. Listo, sigamos con la parte del condensador. Entonces acá los primeros condensadores tenían esta apariencia, que son elementos donde se guardaban pequeñas cargas eléctricas, muy parecido al generador de Van der Graaf. Entonces, este condensador primitivo se llamó la botella de Leyden, de que estamos hablando del siglo XVIII, 1746. Entonces era como el inicio del almacenamiento de energía. El condensador moderno, ¿cómo funciona? Entonces, como estamos viendo ahí en pantalla, tenemos una parte positiva, una parte negativa, la parte del ánodo, la parte del cátodo, y entre ellas va a haber un dieléctrico. Ese dieléctrico generalmente es de un material, un polímero muy delgado. Entonces acá el principio de funcionamiento es muy sencillo porque usted va a tomar dos láminas, va a poner un dieléctrico entre esas dos láminas y va a hacer un enrollado. Esto es lo que usualmente lo ponen a uno a hacer en el SENA o en la universidad, fabricar condensadores. Entonces, ¿cómo los hace uno? Usted toma ya el rollo de papel aluminio, corta dos tiras, corta también un pedazo de plástico, puede ser una bolsa muy, muy delgada y empieza a hacer ese sándwich. Lo enrolla y ahí tiene el condensador. Obviamente que ya a nivel industrial, esos condensadores tienen mejor performance porque están bajo condiciones más específicas de temperatura, el tema del electrolito. Entonces son fabricaciones más avanzadas, pero es el mismo principio de funcionamiento. Entonces, eso en esencia es un condensador. Dos placas paralelas. No tiene más misterio. Listo, entonces vamos a ver acá la fórmula de la capacitancia. Listo, entonces tenemos las dos placas. Son dos placas paralelas y entre ellas va el dieléctrico. Acá esta figura está exagerada, obviamente esto es más delgado, esto es de las dimensiones de un plástico, de una bolsa, haga de cuenta. Entonces, entre más pequeña sea esa distancia entre las placas, mayor vamos a tener más capacitancia, que es lo que nos dice acá la fórmula. Esta distancia es la distancia entre las placas. Entonces, entre menor sea esa distancia, mayor es la capacitancia. Va a depender también del área. Entonces, acá el área, entre más grande, mayor la capacitancia. Y va a depender de un epsilon sub 0 que se refiere a la permitividad. ¿Qué es la permitividad? La permitividad se refiere al material de ese dieléctrico. Entonces hay materiales que permiten mejor esta polarización. Vea que acá hay una polarización. Entonces, si ese material tiene una buena permitividad, si se deja polarizar fácilmente, entonces va a aumentar también la capacitancia. Fíjese acá en la polaridad cómo es. Acá tenemos a la derecha la placa negativa, a la izquierda la placa positiva. Entonces, este positivo va a traer las cargas negativas de ese dieléctrico, ¿sí? Y se polariza acá de tal manera que quedan inversos, ¿sí? El positivo queda a la derecha, el negativo a la izquierda. Entonces acá al interior de estas placas se forma un campo eléctrico, que es lo que estamos tratando de entender el día de hoy, el concepto de campo. Ahí hay un campo eléctrico, entonces ahí se está almacenando energía en forma de campo eléctrico. Fíjese que esta ecuación depende de parámetros geométricos y de parámetros de los materiales. Acá no estamos hablando de tensión,
no estamos hablando de corriente, nada. Estamos hablando solamente de esos parámetros geométricos y de los materiales. Listo, esto en esencia sería la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Acá vemos una simulación de cómo es la concentración de ese campo. Entonces fíjese que acá la concentración máxima ocurre dentro del capacitor. Fuera del capacitor también va a haber campo eléctrico, pero ya más disperso. ¿Sí? Si usted compara esta parte violeta con estas líneas que están por fuera, considerablemente es mayor el campo dentro del capacitor. Y fíjese que acá tenemos la formación del campo eléctrico. Acá radialmente en un condensador típico cilíndrico vemos también cómo es esa distribución del campo. Entonces tenemos acá la parte positiva, la parte negativa exterior y las líneas de campo, que son estas líneas azules. Esto también, este modelo sirve también mucho para estudiar las pérdidas capacitivas en las líneas de alta tensión. Entonces, esas líneas de alta tensión también van a tener un comportamiento capacitivo y un comportamiento inductivo y un comportamiento resistivo. Son tres tipos de pérdidas. Eso lo vamos a ver más adelante ya con más calma. En cuanto al orden de magnitud, estamos hablando acá de milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios, femtofaradios. Se me olvidó escribir acá en las diapositivas cuál es la unidad de la capacitancia. Entonces la capacitancia la denotamos con la letra F, perdón, con la letra C, y la unidad es la letra F de faradios. Como es muy poquita la energía que se almacena, siempre estamos hablando microfaradios, nanofaradios, picofaradios. Esto es lo que usualmente nosotros encontramos en la vida diaria, en la vida real. ¿Listo? Entonces siempre tener en cuenta esta tabla de los prefijos. Hay algunos condensadores muy utilizados, como por ejemplo estos de lenteja, que son cerámicos, no tienen polaridad, y vea más o menos cómo es el tamaño muy pequeño. Entonces acá nos muestran cómo es esa nomenclatura para identificar el valor en faradios de esos elementos. Entonces ellos siempre van a venir en picofaradios. Entonces acá nos dice cómo vamos a leer esa información. Entonces acá este 10 lo leemos normalmente y el último número nos va a decir cuántos ceros le vamos a adicionar a ese 10. Entonces en este caso le adicionamos 4 ceros, nos quedaría 100.000 picofaradios o 100 nanofaradios o 0.1 microfaradios. Entonces, en ese orden de ideas, ¿de cuántos faradios sería este de 102? Mirando acá la tabla, mirando acá este ejemplo. Es de 102. 1000 faradios. 1000 faradios. No, porque siempre es en pico, vean. Por eso les decía acá el orden de magnitud. Siempre estos de lenteja van a ser en pico. Siempre. 1000 picofaradios. 1000 picofaradios. O sea, estaríamos acá, 1000 picofaradios. Lo podríamos escribir como nanofaradios. Entonces ya vimos que es 1000 picofaradios. Y entre pico y nano hay 3 ceros de distancia. O sea, ¿de cuántos nanofaradios Un sería nanofaradio. Sería de un nanofaradio. Fíjese que acá estamos hablando
que un nanofaradio es 0.0090, un faradio. O sea, es algo muy pequeño, algo muy insignificante. Muchas veces se confunde el principio de funcionamiento de un capacitor con el de una batería, porque como asociamos que estamos almacenando energía, entonces pensamos que un capacitor está en el mismo rango de una batería. Fíjese que es bastante menor a lo que podemos medir en una batería, que digamos la batería no la medimos en faradios, sino la medimos en amperios hora. Pero estamos hablando de almacenamiento de energía de diferente forma. Bueno, acá también tiene información de tensión, de tolerancia. Lo importante es entender el funcionamiento. Tenemos ahora el condensador electrolítico, que viene acá de estos diferentes tamaños. A diferencia del lenteja, del cerámico, él sí tiene polaridad. Entonces hay que saber conectar la parte negativa de la parte positiva. Por lo que les decía ahorita de la construcción interna. Entonces ya tiene ahí unos elementos que van a hacer que el positivo sea diferente del negativo. Eso se refiere más a baños químicos y a elementos químicos entre el positivo y el negativo. Entonces acá más o menos vemos los diferentes tamaños para diferentes aplicaciones. Acá vemos cómo son esos valores comerciales del orden de los microfaradios. Acá de 0.1, de 1, 10, cientos, miles, hasta llegar acá a valores superiores. Aplicaciones típicas de estos condensadores. Entonces, el tema del filtrado de señales. Entonces, cuando usted va a filtrar una señal, va a tener acá varias cosas. Entonces, esto es un circuito típico, un circuito RLC, donde tenemos bobinas de un transformador, tenemos resistencias, tenemos capacitores, que es lo que estamos estudiando hoy, tenemos diodos. Él lo que hace es, dependiendo de los valores de estos elementos, filtrar una señal de determinada frecuencia. La vez pasada habíamos hablado de cómo se comportaban las bobinas a determinadas frecuencias. Habíamos dicho que a frecuencias altas era importante el tema de la ferrita. Acá también es importante la composición del capacitor para que responda a determinada frecuencia. Pero fíjese que es un trabajo conjunto entre bobinas, capacitores, resistencias. Entonces son circuitos que no son tan elementales, sino que son un poco más estructurados. Acá lo que les decía del almacenamiento, que no podemos confundir el almacenamiento en una batería con el almacenamiento en un capacitor. Son cosas totalmente diferentes. Siempre el tema del almacenamiento de la energía ha sido algo crítico por el costo de las baterías. Entonces, digamos que acá hay un ejemplo de cómo almacenar energía con agua. Por ejemplo, en una represa, lo que se tiene es allá el agua quietica, lo más que se pueda. Cuando se necesita la energía, abrimos acá el caudal para que empiece a producir la energía. Sería ilógico producir y producir acá y tratar de almacenarla en baterías. No tendría sentido. Entonces, acá con con el represamiento del agua ya estamos almacenando energía en un nivel primario. Sí, señor. Hay algunas pinzas que vienen con esa función de medir capacitancia, que son pues las de más alta gama. Otra aplicación muy común es en el arranque de motores. Entonces acá tenemos un motor y tenemos un capacitor.
¿Para qué sirve este capacitor? Impulsar el arranque. Impulsar sería la palabra adecuada que dicen los demás compañeros. Sí tienen que ver con el arranque. Como que le da un apoyo para un arranque más suave. Para arrancar suavemente. Sí, esa es la función, arrancar suavemente. Entonces ahí eh, el condensador está haciendo las veces de arrancador suave porque cuando arrancamos el motor sin el condensador, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir una corriente que se llama corriente pico o corriente disruptiva, inruch, y esa corriente lo que hace es que mecánicamente esto se mueva. Como es tan grande esa corriente, a pesar de que es transitoria, de una duración del orden de los milisegundos, hace que el motor pierda estabilidad mecánica, se puede mover. Entonces, una solución bastante utilizada es ponerle este arrancador suave. Obviamente que ahorita hay técnicas más avanzadas, pero esto sigue siendo una buena opción. En el tema de la corrección del factor de potencia, que este tema lo vamos a tratar al detalle, vamos a entender de qué se trata. Entonces, vamos a tener potencia activa, potencia reactiva, debido a las cargas como los motores a las bobinas. Entonces, esa potencia reactiva hay que compensarla. Entonces, podríamos entender a una bobina como la parte inversa de un condensador. Fíjese que en la bobina estamos hablando de campo magnético, en el condensador de campo eléctrico. Si las unimos, hay una especie de compensación. Entonces, lo que siempre vamos a querer es tener acá solo potencia activa o potencia real. Siempre se hace la analogía acá con la cerveza de la parte líquida, parte activa, la espuma, parte reactiva, que es energía desperdiciada. En un sistema eléctrico real, esa potencia reactiva, ¿qué efectos tiene sobre el sistema? Lo calienta, ¿cierto? Ya después vamos a ver por qué es que se calienta. Se calienta. Por eso es que se comienza a sulfatar en los empalmes. No, el tema de la sulfatación está más relacionado con el tema del ambiente, de la humedad. Acá es otro tipo de fenómeno. La sulfatación también es por malos contactos, por malos acoples, que quedan mal ponchados los cables, también puede suceder por eso. Entonces acá tenemos un banco de condensadores típico. Fíjese que esta energía ya es más considerable que la que estábamos hablando ahorita de un condensador, por ejemplo, para un filtro. Acá ya esta energía ya es más, tenemos que tener cuidado con eso. En las líneas de transmisión, lo que les decía, tienen tres tipos de pérdidas: las pérdidas capacitivas, las pérdidas inductivas, las pérdidas resistivas. Entonces, en esencia, ¿qué es el capacitor? Dos placas, ¿cierto? Dos placas metálicas y entre ellas un dieléctrico. Esa es la esencia. Fíjese que acá, entre estas líneas, ¿qué es lo que hay? Lo mismo, tenemos acá dos partes metálicas que tienen una diferencia de potencial y entre ellas, ¿qué es lo que hay? Un dieléctrico, como el aire. Entonces, ¿qué está pasando acá? Hay un almacenamiento de energía entre las líneas. También hay un almacenamiento de energía entre la línea y el suelo, ¿verdad? Hay una diferencia potencial entre la línea y el suelo y acá hay un dieléctrico. Entonces, toda esa sumatoria
de capacitancias a lo largo de kilómetros van siendo importantes, se van sumando. Acá puede que ese valor sea muy pequeño, pero a lo largo del espacio, a lo largo de la distancia, puede llegar a ser considerable. Obviamente acá están líneas, lo que uno quiere es que transmitan la energía de un punto A un punto B y que nada quede almacenado en ellas. Entonces acá hay diferentes configuraciones. Entonces si acá está RST, en la siguiente está STR y así la van cambiando, la van trenzando, por llamarlo de alguna manera, para evitar ese efecto capacitivo. Ese es uno de los métodos. La vez pasada también habíamos hablado de la inductancia, entonces acá esto también se comporta como un inductor, porque sabemos que estos cables tienen acá un enrollamiento, tienen un alma de acero, entonces también van a tener un efecto inductivo, se va a almacenar la energía. Y la pérdida resistiva, que es simplemente el paso de la corriente por el efecto Joule. Eso es a grosso modo, de manera muy general, las pérdidas que ocurren en estas líneas de transmisión. Listo, entonces, ahorita que vengamos, hacemos este ejemplo, miramos cómo es ese efecto de la capacitancia, hacemos ya algo numérico y aplicamos todos los conceptos que vimos acá, ¿listo? No sé si tengamos alguna pregunta adicional referente a las aplicaciones, el tema de las aplicaciones. Listo, entonces tomémonos el descanso. Aprovechamos que ya hicimos ahí la pausa. Antes de eso les voy a compartir, antes de que se desconecten, les voy a compartir la asistencia. Y me confirman porfa si la pueden llenar. Sí, señor, sí abre. Listo, gracias. Entonces, listo, gracias. Sí, profe, ahí funciona bien. Listo, gracias. Veámonos a las 7:10. Tomémonos ahí 14 minutos de descanso. Veámonos a las 7:10. Venimos y hacemos el montaje. Explicamos ya en el Tinkercad cómo funciona. Miramos también cómo se suman los capacitores en serie, en paralelo. Y listo. Profe, nos Señor. envía el link de la otra clase. Señor. Nos envía el link de la otra clase. Sí. Gracias. Listo, entonces 7:10.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmamos, porfa, que estemos escuchando y viendo bien. Sí, señor. Sí, Listo, profe, gracias. perfectamente. Listo, entonces vamos a resolver este ejemplo. Un ejemplo muy sencillo que hace referencia al tiempo de carga y descarga del condensador. Entonces, al igual que la bobina, el condensador no se puede cargar súbitamente, instantáneamente. Necesita un Profe, tiempo. tiene eco, qué pena. ¿Me confirman si me están escuchando bien? Los demás compañeros. Pues ahí estamos igual. No sé si alguien de pronto tiene ahí el micrófono prendido. ¿Sí? ¿Ahí me escucha a mí? Claro. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, entonces les decía que vamos a calcular acá el tiempo de carga y descarga. Entonces tenemos un circuito que como está en serie o en paralelo. En serie, ¿cierto? Entonces tenemos una fuente de 16 voltios, una resistencia de 100 kiloohmios y una capacitancia de 10 microfarados. Entonces para eso vamos a utilizar acá una fórmula muy sencilla, una ecuación mejor. En esta ecuación lo que vamos a ver es esta curva, que es una curva exponencial. Entonces el capacitor se va a cargar exponencialmente. Entonces fíjese que acá tenemos el tiempo medido en segundos y en el eje vertical tenemos la tensión medida en voltios. Entonces va a tener 5 fracciones de tiempo en las que él va a hacer ese proceso de carga. Entonces en la primera fracción de tiempo, él se va a cargar a un 63%. Si tomamos como referencia que el condensador es de 10 voltios, entonces se cargaría 6.3 voltios. En el segundo siguiente se va a cargar otro 63%, pero de el 63% inicial. Es decir, va a llegar más o menos acá a un 8.5 más o menos de tensión. Entre el 2 y el 3, nuevamente un 63%, y así sucesivamente hasta llegar acá a la tensión máxima en estos 5 segundos. ¿Listo? Entonces la idea es comprobar eso. Entonces acá, como les decía, vamos a utilizar esta fórmula, que es muy sencilla. Entonces lo vamos a hacer acá rápido entre todos. Entonces la fórmula es, tiempo es igual a 5 tau. El tiempo es igual a 5 tau, que es una constante, y tau es igual a la resistencia por la capacitancia. Entonces, como podemos ver, es algo muy elemental, muy sencillo, simplemente hacer una multiplicación y luego hacer un despeje. Entonces, ¿cuánto vale tau? Acá para el caso particular de este circuito serían 100K, 100 kiloohmios, multiplicado por 10 microfaradios, ¿cierto?
¿Cuánto nos da eso? 100.000 por 10 a la menos 6. Entonces, para eso tenemos las herramientas, ¿cierto? Entonces, 100, vamos acá donde dice exponente, 100K por 10 mili, por 10 mili. Eso nos da 1, ¿cierto? Entonces, tau vale 1. Como tau vale 1, ¿cuánto vale el tiempo entonces? Fácil, 5 segundos. ¿Por qué 5? Por esta fórmula. Entonces 5 por 1, 5 segundos. Quiere decir que ese condensador se va a cargar en 5 segundos. ¿Cuál es la idea? Comprobar esa parte teórica con la parte experimental. Entonces la idea es que usted venga y haga el montaje de ese circuito tan sencillo. Entonces tenemos una resistencia. Buscamos acá el condensador. Buscamos la fuente. Bueno, acá está el condensador. Vamos a utilizar este electrolítico. Y vamos a buscar la fuente. Listo, vamos a buscar también, vamos a poner acá un interruptor. Entonces simplemente hacemos la conexión, sabemos que esta parte gris es la parte negativa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo, entonces hacemos la conexión. Listo, ahí tenemos entonces 16 voltios. ¿Por qué 16 voltios? Porque el condensador es precisamente eso, de 16 voltios, que son valores típicos del mercado, de 10 microfaradios. La resistencia es de 100 kiloohmios. Listo, entonces la idea es observar cómo se carga ese condensador. Entonces, para eso vamos a ponerle el ¿qué? El multímetro para evidenciar ese efecto. Entonces conectamos acá. A la parte positiva y a la parte negativa. Listo, entonces la idea es que miremos cuánto es el tiempo. Verifiquemos que sí son 5 segundos más o menos. Entonces acá va a aparecer un reloj. Entonces vamos a comparar el reloj con los 16 voltios. Hagámoslo otra vez. Acá en 5 segundos, ¿en cuánto está el...? Vamos a ponerlo acá bien cerca para que lo veamos.
1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. En 15.9 más o menos, ¿sí? Sí, señor. Entonces eso era lo que queríamos ver. Em, entonces acá está el este. ¿Qué pasa si le aumentamos a 100? Perdón, de 100 pasamos a 1000 kiloohmios. Se va a demorar más, ¿cierto? En cargar. ¿Cuánto sería ese valor? Utilizamos la fórmula. Simplemente es cambiar acá los valores. Entonces, tau ya no sería de 100K, sino de 1000K. Lo multiplicamos. El condensador lo dejamos igual, de 10 microfaradios. ¿Y tau cuánto valdría? Multiplicamos 1000K por 10 micro. Segundo, profe. ¿Cuánto? Sería 10, ¿cierto? 50 segundos. Sería 10. Tau valdría 10. Sí, Que señor. es un valor adimensional. Y el tiempo sería 5 por 10, es decir, esto es por 50 segundos. Gracias. 50 segundos. Entonces hagámoslo. Tomémonos ahí 50 segundos para mirar a ver si sí o no. ¿Listo? Entonces ahí está descargado. Iniciamos la simulación. Fíjense que ahí ya se empieza a demorar más. Acá vamos en 6 segundos. 10 segundos. Profe, se pierde la señal cuando está haciendo eso. 20 segundos. 30 segundos. Fíjese que él empieza a cargar rápido y después se vuelve lento esa carga, vea. 40 segundos. Estemos atentos a cuánto valor llega en los 50 segundos. Es decir, ahí, 15.7, ¿sí? 15.7 voltios. Entonces fíjese acá cómo es que está funcionando. Vea. Usted ve que al principio él se empieza a cargar rápidamente y a medida que pasa el tiempo empieza a decrecer esa curva. Ya no es tan pronunciada, sino empieza a cargarse más lentamente. Entonces volviendo a las aplicaciones acá, por ejemplo la del motor. Entonces el motor ya no va a arrancar súbitamente. Es decir, la corriente no va a aumentar de esta manera, así muy rápida en el tiempo, esto es tiempo y esto es corriente, sino que va a ser de una manera exponencial, así. Entonces ya no va a tener ese salto que sí tendría acá en esta situación sin el condensador. Lo mismo para los filtros, ese tiempo de carga y descarga va a ser que capte una u otra frecuencia, siempre trabajando al unísono con los inductores. ¿Listo? Eh, no sé si tengamos algo más que añadir ahí, alguna pregunta. ¿Estamos bien? Entonces la idea es que ustedes repliquen estos montajes que estamos haciendo acá, sobre todo las personas de pronto que están nuevas en la parte eléctrica, vengan y hagan eso, saquen sus propias deducciones, cambien acá los valores.
¿Qué pasa acá, por ejemplo, si subimos la tensión de la fuente? Vamos a esto para que no se demore tanto, a dejarlo en 100. Si no calculamos bien ese valor de la fuente, puede ocurrir esto, ¿cierto? El condensador se daña, se explota. Sí, Joner. Sí, Joner. Presente, profe. Está levantando la mano. No, qué pena, profe, es que tenía el celular, me lo metí aquí al bolsillo y se me... Ah, listo, listo, listo. No sé si tengamos ahí alguna pregunta. ¿Por qué ocurre esto? Porque se carga excesivamente. Sobrepasó el límite. Exactamente, sobrepasa el límite de tensión. Ahí lo que estamos almacenando es que carga. Entonces sobrepasa el límite. Se explota. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Alguna vez han visto cómo se explota esos condensadores? Eso explota feo y puede llegar a ser peligroso dependiendo eh, del tamaño del condensador. ¿En qué elementos de la casa, por ejemplo, nosotros tenemos estos dispositivos, estos condensadores? ¿En qué electrodomésticos? La lavadora. En la lavadora. ¿Dónde más? Neveras. Microondas. En la lavadora, en la nevera, Los motores de máquina de coser. La nevera. en el microondas. El secador de cabello. En el secador, no lo he visto. ¿Sí? ¿Vienen con condensadores? Sí, profe, tiene condensadores. Listo, bien. Secadores de cabello, no los he visto. Entonces, El digamos, motor convencional de máquina de coser. entonces digamos acá en el microondas, usted tiene el microondas y usted va a hacerle mantenimiento a eso. Eso ha pasado varias veces. Se han visto muchos accidentes con eso. Entonces, él tiene acá su clavija y usted viene desprevenido a hacerle mantenimiento a este elemento. Entonces, llega y lo desconecta y ya se desentiende, ya piensa que esto está desenergizado. Empieza a manipularlo y resulta que él tiene un condensador que es, dependiendo del tamaño del microondas, es bastante considerable, más o menos de un tamaño como este. Entonces, ¿qué pasa? Usted viene e interviene la máquina, no se da cuenta que tiene un condensador, hace malos contactos acá y se puede lastimar a usted. Eso ha pasado muchas veces. Entonces no vamos a decir que se va a morir o que le va a pasar algo grave, se va a electrocutar, pero sí se puede lastimar, se puede quemar la mano, se puede quemar un dedo, puede dañar el microondas, puede dañar el multímetro. Entonces la idea es primero, usted desconecta acá y descarga el condensador. ¿Cómo va a descargar el condensador? ¿Cómo descargamos este condensador antes de Con una manipular? resistencia o haciéndolo en corto, profe. Exactamente. Entonces le ponemos una resistencia acá entre las dos terminales. ¿Cuál sería una resistencia fácil de encontrar? Bombillo. Poner un bombillo, algo más práctico. Lo más práctico, lo más ortodoxo con el destornillador. Eso, que obviamente no está dentro de lo recomendado, que es ponerle acá un destornillador. Obviamente esto es un mango aislante, es un plástico, y tomarlo acá con un guante, ¿cierto? Y tomar esto duro, estar consciente de lo que está haciendo. Si nos vamos a la teoría, si nos vamos a lo estrictamente normativo, esto sería una mala práctica. ¿Qué sería la buena práctica? Aterrizar esto, normas de
las leyes de, perdón, las reglas de oro, que es aterrizar esto a un punto físico, a tierra. Uno no se va a poner a hacer eso en la práctica, ¿cierto? Uno hace este tipo de maniobras que volvemos a lo mismo. Están fuera de la normatividad, pero son muy válidas. Pues si usted las hace bien, está consciente de lo que está haciendo, lo puede hacer de manera correcta, sin ir a dañar nada. Entonces son cositas. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí respecto a esos condensadores. Obviamente, si vamos a intervenir un banco de condensadores de este tipo, ya no nos vamos a poner a jugar con los destornilladores, ¿cierto? Acá sí ya toca hacer un buen protocolo, un buen procedimiento, porque acá ya estamos hablando de más energía almacenada. Estamos hablando solamente de un condensador pequeño. Listo, ahora miremos esta parte de la conexión de los condensadores en serie. Entonces acá tenemos un circuito donde tenemos 4 condensadores. Esos condensadores los vamos a sumar con el recíproco cuando está conectado en serie. Fíjense que es lo contrario de cómo sumamos las resistencias y cómo sumamos los inductores. Acá cuando están en serie sumamos los inversos y cuando están en paralelo hacemos la suma normal. ¿Listo? Entonces hagamos este ejercicio. Y comprobamos esas ecuaciones. Entonces la idea es llegar a un circuito de esta forma, donde tengamos una capacitancia equivalente. Capacitancia equivalente. Entonces empezamos a reducir, acá de izquierda a derecha. ¿Cuánto daría la suma de de estas dos capacitancias, de estos dos capacitores? Lo primero que hay que ver es cómo están, ¿cierto? ¿Están en serie o en paralelo? Serie. En serie, ¿cierto? ¿Cómo está, por ejemplo, el de 5 con respecto al de 6? ¿En serie o en paralelo? Ni en serie ni en paralelo. Esa es la respuesta, ni en serie ni en paralelo. ¿Cómo estaban estos dos, 6 y 20? Paralelo. En paralelo. Ajá, listo. Entonces, como estos dos están en serie, los multiplicamos, ¿cierto? Entonces, 20 por 5, estamos haciendo esta parte, 20 por 5, dividido 20 más 5, ¿cierto? Entonces, esto nos da 100 dividido 25, que nos daría 4. Entonces, ahí ya reducimos a 4 microfaradios. Estos dos se convirtieron en uno solo. Fíjese que está bastante sencillo ese ejemplo. Esto es A y esto es B. Entonces tenemos 6 y 20. Y esto es de 60, perdón. 60 microfaradios. ¿Cuánto nos da la suma de estos tres? 30. 30, ¿cierto? Entonces ahí ya prácticamente que acabamos. Perdón. Esto sería A. Esto sería B. Esto sería 30, que es la suma de estos tres. Y este sería de 60 microfaradios. ¿Y cuánto nos daría esta suma?
60 por 30 dividido 60 más 30. Entonces 6 por 3, 18. 1800. Y acá 90. Entonces sería 180 dividido 9. ¿Cuánto es? 20. Quiere decir que la capacitancia equivalente es de 20 microfarads. ¿Sí? ¿Estamos bien? Observemos que acá siempre queremos hacer las cosas observándolas desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de los campos eléctricos, que es lo que está pasando físicamente, y luego desde la teoría de los circuitos, teoría de la electricidad, de la electrotecnia, se llama eso. Todo esto que nosotros hacemos acá con estas fórmulas, el desarrollo de estos ejercicios, eso se llama la electrotecnia. Cuando nosotros hacemos los planos, cuando hacemos diagramas unifilares, eso es electrotecnia, que está basado en la teoría de campos, de los campos electromagnéticos. Esa es la base de todo lo que nosotros trabajamos. Obviamente también toca ir a mirar la normativa. Cuando uno va y mira el RETIE, nos hablan de precisamente los niveles máximos de campos, tanto eléctricos como magnéticos. Listo, entonces nos toca ir a mirar cuáles son esos datos. Está relacionado también al tiempo de exposición a esos campos. Entonces no es lo mismo una persona que pasa momentáneamente por una subestación a una persona que está trabajando todo el día y todos los días durante 20 años allá en esas subestaciones, en esas líneas, en lo de las imágenes diagnósticas de resonancia magnética. Entonces tiene que ver mucho con el tiempo de exposición. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Alguna pregunta relacionada con el concepto o con la resolución del ejercicio? Listo. Acá, ¿cómo es el comportamiento del condensador si le ponemos una fuente de corriente alterna? ¿Y cómo sería el comportamiento de ese mismo condensador si lo conectamos a una fuente de corriente directa? En corriente alterna, ¿qué es lo que está pasando? Digamos si lo conectamos acá a 220 voltios. Esta corriente, ¿cómo es? Cambiante en el tiempo, ¿cierto? Es de esta forma. Es una onda que tiene un semiciclo positivo y luego un semiciclo negativo. Esto es tiempo. Esto es corriente, hablando acá de la corriente del capacitor. Entonces fíjese que en un momento se carga y en otro momento se descarga, ¿sí ve? Entonces él se carga y después se descarga. ¿Qué pasa acá en corriente directa? ¿Cómo es la forma de onda? Es continua, ¿cierto? Esto es tiempo y esto es corriente. Entonces acá la corriente solamente va en este sentido. Entonces él se va a cargar. Ya vimos que se demora un tiempo.
¿Y qué pasa cuando se carga? Cuando llega a la tensión de la fuente. Digamos acá 16 voltios. ¿Qué pasa con la corriente? La bloquea. Deja de existir, ¿cierto? Porque ya no admite más corriente. Ya llegó a la tensión de la fuente, ya todo el sistema está equilibrado. Es como el sistema estuviera en circuito abierto. Circuito abierto. Quiere decir que un capacitor en corriente continua se comporta como circuito abierto. En corriente alterna si hace esa carga y descarga. ¿Ve? Carga y descarga. Acá en corriente continua, circuito abierto. Eso es lo que nosotros encontramos ahí en los libros. En el libro que yo les compartí, les explican al detalle, nos explican al detalle esto que les estoy resumiendo acá. ¿Qué pasa ahora con un circuito de bobinas? Haciendo la analogía. Que ya no tenemos un condensador, sino tenemos una bobina. ¿Qué pasa en corriente alterna? La corriente es oscilante nuevamente. Y en corriente continua, ¿qué sucede? ¿Sigue fluyendo la corriente o no? Fíjese que acá sí hay corriente, independientemente del tiempo. Esa corriente sigue fluyendo en este sentido. Si vamos y medimos la tensión acá, ¿cuánto sería la tensión en este punto? ¿Se acuerda que lo vimos la clase pasada? Entonces la tensión en la bobina es de 0 voltios. Quiere decir que en corriente continua, Pasa la corriente. una bobina se comporta como cortocircuito. Es como si fuera una extensión del cable. Acá en corriente alterna, como es oscilante, entonces acá la tensión sí va variando. Unas veces tiene esta polaridad y otras veces cambia de polaridad. Va cambiando. Estamos hablando de tensión, la tensión del capacitor. Acá obviamente me faltó dibujar la resistencia. Que esa resistencia es ¿qué? Es la resistencia implícita de los elementos. Sabemos que estos son elementos metálicos, van a tener una resistencia. Esa es el modelo de la resistencia interna de estos elementos. Listo, entonces importante también entender este concepto. Circuito abierto para los capacitores en corriente continua, cortocircuito para los inductores en corriente continua y en corriente alterna. Sí, va a tener su valor de corriente para el caso de los capacitores y un valor de tensión para el caso de las bobinas o de los inductores. Listo, entonces la idea es que con lo que hablamos acá, ustedes vayan y miren los libros, vean los ejemplos que nos cuentan ahí está más organizado, más bonito, todo esto que les estoy explicando ahí, en el libro está bien organizado para que le echemos una mirada, ¿listo? No dejemos solamente lo que hablamos acá, sino toca ir a verificar, toca ir a estudiar de buenas fuentes todo lo que hablamos acá. ¿Listo? ¿Tenemos alguna inquietud, alguna duda ahí? Profe, con respecto a la clase, no, pero tenía una inquietud y disculpe que le pregunte por acá, era respecto a los certificados del curso pasado que no han aparecido todavía. Sí, han estado demorados. Ya varios de ustedes me han llamado, me han consultado.
La semana pasada tuvimos una reunión y se trató ese tema. No solamente ha sucedido acá en el Centro Metalmecánico, sino a nivel nacional. Sabemos que esa plataforma es a nivel nacional. Me estoy refiriendo al Sofía Plus, que es la encargada de hacer esos certificados. Entonces, en las últimas semanas han tenido intermitencia, han tenido problemas. Entonces, no se ha podido generar los certificados. Obviamente, ustedes ya saben quiénes aprobaron y quiénes no. Entonces, es cuestión de tener un poquito de paciencia. Nos dijeron que podía esa situación resolverse en una semana. Ya pasó esa semana, no se ha resuelto. Entonces, ya quedamos es en manos de los administradores allá de la plataforma. Uno simplemente pasa el reporte, quiénes pasaron, quiénes no, y ellos son los encargados de subirlos al sistema. Entonces ya se nos sale a nosotros de las manos. Ah, ok, gracias, profe. Listo, bien. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Igual tranquilo que eso es en algún momento le sale. Ya presumimos que en la otra semana ya estarían disponibles esos certificados. Ok, muchas gracias, profe. Sí, era Listo. para quitarme la inquietud. Gracias. Listo, bien. Entonces, todavía no hemos puesto ninguna actividad para entregar. ¿Cuál es la idea? La idea es que revisen estas dos primeras presentaciones, que practiquen el tema de serie, de paralelo, de que miren los conceptos de inductancia, de capacitancia, que los tengan ahí bien frescos porque los vamos a utilizar durante todo lo que queda del curso. Listo, entonces ese es el trabajo, ir a revisar lo que hemos hablado acá, ir a estudiar de manera autónoma. Entonces la otra semana sí ya vamos a dejar una tarea para entregar. Yo les explico cómo la vamos a entregar. Vamos a abrir un Classroom para que entreguemos eso bien organizado, bien bonito. Y podamos hacer una retroalimentación adecuada, ¿listo? Entonces, nos vemos el jueves. Quedó pendiente ahí por el grupo si tenemos más inquietudes, ¿listo? Entonces, gracias por la participación de hoy. Espero que les haya gustado el tema. Y feliz descanso. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes. Igualmente para ustedes, profe. Muchas gracias, mi hermana. Noche. Listo, Bueno, gracias a profe, muy ustedes. amable, nos vemos el jueves. Listo, gracias a ustedes. Que descansen. Igualmente, profe, pase usted. Buenas noches para todos. Buenas noches, ingeniero. Listo, gracias. Profe, Que descansen. profe, ¿no alcancé a llenar la asistencia? Ahí está en el grupo, John. Listo, gracias, profe, muy amable, le agradezco. Listo, con gusto.